Muy buenas tardes con todos y todas. Estamos súper felices de dar inicio a través de este mini ciclo de conversatorios al proyecto binacional Los Ruidos que Somos, Patrimonios Sonoros de los Andes. Este miniciclo que nos convoca en esta tarde tiene el mismo nombre del proyecto, Los Ruidos que Somos. Y es un espacio, es una oportunidad que hemos encontrado entre museos y educadores de museos de Ecuador y Colombia para experimentar, compartir y conversar un poco, analizar los ruidos que nos representan en Latinoamérica. ¿Cuáles son las sonoridades que hacen parte de nosotros? Es por eso que esta iniciativa, estos esfuerzos entre estos dos países se sumaron para presentar un proyecto a la convocatoria de ICOM de los proyectos de solidaridad 2021. Este anhelo creció y se expandió a muchos otros espacios, a muchos otros países, y es por eso que hemos preparado a lo largo de estos 9 meses hasta diciembre, vamos a estar trabajando en diferentes productos y en diferentes escenarios para ir descubriendo esos ruidos que nos representan, esos ruidos que hacen parte de nosotros. Es por eso también que en esta tarde y noche vamos a estar conversando con varios invitados, invitadas, invitades, que tenemos la suerte de haber conocido, haber escuchado de ellos y también que tenemos la suerte de que nos acompañen hoy aquí. Les quiero presentar en primer lugar a todos ellos y pues darles la bienvenida, de verdad una bienvenida muy afectuosa porque es un lujo, es un honor para nosotros iniciar este proyecto con este conversatorio hoy. En primer lugar, nos acompaña Alma Montoya desde Colombia. Ella es militante y hacedora de comunicación comunitaria, popular y alternativa. Posee estudios en comunicación social y posgrados en comunicación y desarrollo y en gestión y dirección de desarrollo comunitario. Actualmente se desempeña como directora del grupo Comunicarte. Es miembro de la directiva de la Fundación Sumapax, colectivos de comunicación comunitaria, de la Junta Directiva de Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, del equipo ampliado de comunicación de REPAN, Foro Social Panamazónico, FOSPA, y de la Red Educomunicación de América Latina. Alma, además, nos estaba comentando hace un momentito que ella tiene una gran experiencia también acá en Ecuador. Entonces estamos muy hermanados, no solo por los sonoros, sino también por los afectos y los países. Hola Alma, bienvenida. Qué suerte que estés aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y un abrazo para ti, para los colegas con los que vamos a compartir en este conversatorio, y sobre todo también para ustedes que tienen ahí la paciencia, ¿no? Pero también la expectativa de ver cómo vamos a enlazar estas amistades, estos conocimientos y estas experiencias para poder aportar desde cada uno, desde nuestros trabajos, a seguir construyendo países. Continente. Muchísimas gracias. Qué lindas palabras, Alma. De verdad es un reto enlazar esto y es un reto que nos tiene súper contentos además. Gracias, mija. Bien. Nos acompaña también Francisco Tito Rivas desde México. Él es artista sonoro, gestor cultural e investigador. Su trabajo creativo hace énfasis en la fonografía como práctica artística y el sonido multicanal. Ha publicado artículos sobre fenomenología del sonido y arqueología de la escucha. Fue parte del equipo que inauguró la Fonoteca Nacional de México, donde fue subdirector artístico, curador del espacio sonoro de la Casa del Lago de la UNAM y miembro de la Red de Estudios sobre el Sonido y la Escucha y de la Red de Ecología Acústica de México. Actualmente dirige el Museo Ex Teresa Arte Actual del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Tito, qué gustazo que estés hoy aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, el gusto es mío, encantado de saludarles.
y también encantado de poder compartir aquí estos minutos con las y los colegas de Latinoamérica, que pues siempre es hermoso el podernos unir y el poder encontrar los vasos comunicantes, ¿no? Así que con mucho gusto de estar acá y pues esperemos a ver cómo, como dice Alma, a ver cómo enlazamos esto. Qué chévere, muchas gracias, Tito. También quiero saludar a Gledys Anael Macías. Él es un amigo y compañero de acá de Ecuador, graduado en Artes por la Universidad Central del Ecuador. Su trabajo gira en torno a la autorrepresentación y la identidad de género. Actualmente lleva el Museo de Memoria LGBTI, MUME LGBTI, una plataforma digital que busca mantener viva la memoria de la diversidad sexogenérica. Es cofundador del grupo transformista Hermandad Delta y lleva la Escuela de Transformismo Transforma, además de su espacio artístico Estudio 308. Tiene experiencia en el trabajo con comunidades, así como también en el campo de educación no formal y museos. En la actualidad es mediador comunitario del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, desde donde ha participado en proyectos sonoros como Bitácoras del Encierro con niños y niñas en edad escolar. Gledys, me gusta encontrarte de nuevo en estos espacios y en estos nuevos proyectos. Más que bienvenido. Muchas gracias, mi Caro, y para mí también es un placer poder compartir con personas que han trabajado tanto en torno a las sonoridades, así que créeme que para mí es el privilegio poder estar aquí en este espacio, así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gledys. Quiero también presentar a nuestra cuarta invitada, que también es de Ecuador, una invitada y una amiga muy especial, Mayra Esteves Trujillo. Ella no nos ha podido acompañar en vivo, digamos, en este conversatorio hoy por una situación de salud. Sin embargo, sabemos que nos está viendo desde Facebook, así que Mayra, además ella se aseguró de estar aquí de alguna manera presente. Vamos a compartir sus aportes a este conversatorio en video y como les decía, sabemos que nos está viendo a través de las redes sociales. Le mandamos un abrazo enorme a Mayra y les quiero hacer también la presentación de ella, que de alguna forma está con nosotros también. Mayra Esteves es PhD en Estudios Culturales Latinoamericanos. Es investigadora, docente, artista y escritora. Sus líneas de trabajo oscilan entre la reflexión teórica, la creación y la producción. Ella es miembro del Centro Experimental Oído Salvaje desde 1995. Tras sus trabajos de investigación, acuña las categorías de estudios sonoros, régimen colonial de la sonoridad y biocolonialidad de la sonoridad. Entre sus varias publicaciones constan libros y artículos académicos e indexados, como Uyo Bog, Estudios Sonoros desde la Región Andina, Mis manos sonoras devoran la histérica garganta del mundo, Suena el capitalismo en el corazón de la selva, Estudios sonoros en y desde Latinoamérica, del régimen colonial de la sonoridad a las sonoridades de la sanación. Sus investigaciones le han colocado como un referente dentro de los debates contemporáneos sobre sonido, arte y cultura. Ganadora de la beca Príncipe Claus Fund del 2008 a nivel regional y continental como Artea, Residencia Sur, Antártica y Laboratorio Iquitos. Ha participado y generado bienales, residencias artísticas, encuentros, muestras, coloquios sobre arte, cultura y sociedad. Es co-creadora de la Universidad de las Artes en Guayaquil y de la mención en Artes y Estudios Visuales de la Universidad Andina Simón Bolívar. De alguna forma, Mayra está con nosotros y también nos va a hablar un poco de su experiencia y su trabajo en este espacio. Bueno, bienvenidos otra vez, bienvenidas. Vamos a dar inicio al conversatorio como tal, a lo que nos convoca. Y como les decía, nuestro objetivo, nuestra intención es explorar un poco las sonoridades de Latinoamérica, las sonoridades de los Andes y más allá de los Andes también hasta México, Tito, y tratar de entre todas y todos, pues llegar a unas ideas de cómo hacer este enlace, como decían, y también de entender un poco más de esas sonoridades, de esos sonidos y esos ruidos que somos. Vamos a empezar con la primera pregunta y me gustaría dar inicio con Alma,
que nos comparta un poco. Yo les voy a ir nombrando, pues si ustedes nos van compartiendo, si quieren, podemos también, a partir de las experiencias de lo que compartan los otros compañeros, ir ampliando este conversatorio. También la gente que nos esté viendo en Facebook puede escribirnos sus preguntas y nosotras las vamos a pasar, les vamos a dar un espacio también para eso. Entonces, Alma, la primera pregunta, o más bien dicho, el primer tema sobre el que vamos a hablar. Nosotras y nosotros, al trabajar en este proyecto, teníamos un montón de dudas y se nos generaban tantas preguntas al intentar ampliar un poco la concepción de lo sonoro de un campo tan amplio como este. Entonces queríamos empezar preguntándoles, pues, lo más básico. Al denominar al proyecto Los ruidos que somos, patrimonios sonoros de los Andes, nos empezamos a preguntar sobre los patrimonios sonoros. Entonces queríamos que nos cuentes un poco desde tu experiencia sobre los patrimonios sonoros comunitarios. ¿Tú crees que existan patrimonios sonoros como tal? Y si es que sí, ¿cómo entiendes tú esos patrimonios sonoros comunitarios, latinoamericanos? Ok, muchas gracias, muy amable. De una cosa estoy convencida y siempre lo he dicho en todos los escenarios en donde he tenido la oportunidad de compartir. América Latina es un gran laboratorio, comunicacional y por lo tanto es un gran laboratorio y así hemos nacido de radio. Estamos hablando ahorita de sonoridad de radio. Las emisoras hoy día, las que hemos llamado como radios populares, radios alternativas, radios indígenas, ojo, más allá de cómo están denominadas hoy día por las legislaciones, pero en esos conceptos como movimiento, repito, comunitarias, populares, indígenas, están cumpliendo entre 50 y 60 años. Mucho, ¿no? O sea, es un buen tiempo de trabajo y de experiencia. ¿Y todo por qué? Porque en un pueblito pequeño llamado Sutatensa, se le ocurrió a alguien, el padre Salcedo, experimentar la educación a distancia y la gran innovación tecnológica de la época, que era la radio. Ahora bien, a partir de eso y de las experiencias de la radio minera de Bolivia, se incrementan las radios populares, alternativas, indígenas. La pregunta sobre el patrimonio, pues allí ya tenemos un gran patrimonio, una gran conservación, incluso de inspiración para las radios que hoy día, cada día están surgiendo. Hay un salto tecnológico. Y hoy día hablamos de radio, pero la radio no solo como aquello que se escucha. Hoy día la radio se ve, se interactúa, ¿no? Hoy tenemos una radio multimedia. Vuelvo entonces al patrimonio. Entonces, tenemos archivos en acetatos, en cintas, en cassette, bueno, en cantidad de cosas. Es más, coincidió que cuando me hacen esta invitación y esta semana, terminábamos de reeditar una serie que estaba en cassette, o sea, estaban en cassette y entonces, ¿y el tema es cuál? El tema es sobre el cimarrón, una producción realizada en República Dominicana. Ojo, República Dominicana y con un aporte también de Haití. Entonces, hay una cantidad de riqueza sonora en el continente. Bueno, estamos entonces en la casa matriz, allá en Ecuador. ¿Y dónde están esos archivos? Bueno, están y qué rico que estamos ahorita en un encuentro con gente dedicada de los museos y de esa interactividad. Tenemos patrimonios recogidos sonoros en ALER, en CIESPAL, emisoras con tantos años de trabajo y de experiencia como La Tacunga, como ERPE, como Ingapirca, como Cayambe. Y obviamente, Corape puede y tiene
la posibilidad de este este material que estaba reeditando o que estábamos digitalizando, es porque nos lo están pidiendo para las zonas afro de Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo se recupera materiales? Bueno, tenemos una gran riqueza que podemos aprovechar. Acá en Colombia, una gran fonoteca que se tiene de esas producciones que tienen, puede ser, por ejemplo, está la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Ministerio de Cultura con la Unidad de Comunicaciones, Radiodifusora Nacional o RTBC, y de emisoras regionales estoy recordando la Radio EMCHA. ¿Por qué? Porque tienen allí las primeras producciones sonoras en lengua, ¿no? Sistematizadas, que están en cintas, que están en cassette, ¿no? Y que tengo que hacer todo un trabajo. Entonces, hay material para redescubrir, hay material para inspirarnos, pero no solamente estoy hablando del de ayer. Hoy podemos jugar con esas riquezas, con esas posibilidades que tenemos. Muchísimas gracias, Alma. Qué importante tu aporte. Hablando sobre el archivo sonoro, sobre la memoria también sonora de Latinoamérica, quisiera invitarle a responder la misma pregunta a Tito. Tito, tú tienes una gran experiencia en eso. ¿Qué nos puedes contar sobre los patrimonios sonoros de los Andes, de Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, quizá de los Andes no sea tanto mi especialidad, pero ahora espero poder aprender de lo que pueda escuchar de ustedes. Pero quizá yo lo que les podría comentar es un poco en torno al concepto de patrimonio sonoro, que si bien tampoco me declaro experto en la materia, pero algo tuve que ver yo con ese tema, como lo mencionas. Creo que podemos establecer quizá dos territorios que serían interesantes de mencionar. Por una parte, el territorio que tiene que ver con el patrimonio sonoro inmaterial, o sea, es decir, ubicar que el patrimonio sonoro forma parte de esta vasta producción cultural de la humanidad, colocada en lo inmaterial porque justamente pues al residir en la característica sonora, pues tiene las mismas características fenomenológicas de lo sonoro, ¿no? El hecho de que es una vibración, y es una vibración que ocurre en el tiempo, por lo tanto, mientras está ocurriendo, sucede, y al mismo tiempo que sucede, se está desvaneciendo, ¿no? Se está volviendo una ausencia. Así que hay esta condición de inmaterialidad, pero también de una condición efímera, ¿no? Dentro del horizonte temporal de lo sonoro, que vuelve el hablar de patrimonio sonoro, genera una tensión, ¿no? Conceptual, porque el patrimonio como que aludiría a aquello que está fijo, que de alguna manera se conserva y que trasciende a las generaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí obviamente hay un enclave interesante para reflexionar. Yo por el momento solo diré que dentro de este territorio del patrimonio sonoro como patrimonio inmaterial, podemos encontrar dos subterritorios o dos islas. Una de ellas, pues es el patrimonio más evidente, que tiene que ver con el archivo, el registro sonoro de todas esas manifestaciones culturales que quedan plasmadas y que gracias a la fijación sonora, gracias a la fonografía, que en ese sentido podemos decir que es una escritura de sonidos, como lo dice su etimología: fono, sonido, voz, grafos, escritura, fijación, una escritura sonora de aquello, perdonando la redundancia, que suena, de aquello que se está manifestando como vibración. Pero en sentido estricto, lo patrimonial culturalmente hablando está del lado de la vibración, es decir, de aquello vivo que se está manifestando y que está resonando allá afuera. Entonces, digamos que la reflexión sobre lo patrimonial de lo sonoro debería de siempre apuntar a estas dos circunstancias en las cuales, por una parte, analizamos cómo
cómo conservamos y cómo grabamos y cómo, como todo esto que, por ejemplo, nos comentaba Alma, ¿no? Justamente la formación de estos archivos y estas fonotecas en donde quedan plasmadas, pues ya hablando más de este contexto de las culturas latinoamericanas, pues toda esa diferencia, ¿no? Todas esas, las lenguas, por ejemplo, que son, pues en principio ese bastión cultural, pero pues también, por supuesto, las músicas, pero también los modos de habla, pero también los paisajes sonoros de las localidades, ¿no? Entonces, por una parte está ese gesto que tiene que ver con la grabación y con la fijación, pero por otra parte también está justo lo que da motivo y sentido a las grabaciones, que es el sonido que se graba, eso que ocurre en las comunidades, esas lenguas hablándose en su territorio, en su circunstancia, esas músicas sonando en esos pueblos, en esas latitudes, y esos paisajes sonoros que en su conjunto conforman pues una comunidad aural, y por comunidad aural podríamos decir que estaríamos hablando de todo ese dispositivo, en términos Foucaultianos, de enunciaciones sonoras y de agencias sonoras que conviven en un territorio cultural determinado, no necesariamente un territorio físico o geográfico, sino un territorio cultural, cuyos bordes y fronteras, por supuesto, son muy difíciles de fijar o de definir, ¿no? Pero bueno, creo que empezaría diciendo esto sobre esta interesante problemática respecto a los patrimonios sonoros. Totalmente, muchísimas gracias, Tito. Como les decía, esto nos genera a nosotros muchísimas más dudas y más ganas de seguir con estas exploraciones, desde lo que parte Tito también, ¿no? ¿Qué es el patrimonio, el archivo o los sonidos que suenan? Gladys, vamos a continuar contigo con la misma pregunta y desde tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir sobre los patrimonios sonoros? ¿Quiénes son los que hacen estos patrimonios sonoros? ¿Qué usos tienen? Claro, coincido igual. Y también me pienso mucho en el patrimonio sonoro, como el patrimonio en general, como esos escenarios de esos territorios, de esos bienes, de esas formas que están en una continua disputa, ¿no? Y asentándolo como un poquito más a este tema de estos patrimonios sonoros comunitarios, los entiendo mucho como una forma de afecto, una forma de cuidado y una forma de sabiduría generosa que se comparte. Me lo pienso mucho como desde el enfoque, hablando de comunidad, más que del concepto en general del patrimonio, porque siento que son como unas emociones, unas vivencias que se transforman también en un eco que persiste a través del tiempo y de las personas. Y algo que siempre me cuestiona muchísimo en torno al patrimonio, que por su definición propia, casi por decirlo así, siempre se lo piensa como desde esta herencia, como desde este transmitir, desde este pasar, y a veces creo que eso es un poco problemático cuando no toma en cuenta el presente, ¿no? Siento que a veces en los patrimonios sonoros y el patrimonio en general siempre hay como una revisión de pensárselo solo desde el pasado, pero no en cómo dialogan con el presente, porque a la final este presente se transforma también en patrimonio. Y además, y lo que decías, ¿no? O sea, ¿cómo siento estos usos? ¿Para qué sirven? Yo siento que los sirven mucho como para sostener la memoria, sostener la vida, la identidad, el autorreconocimiento, pero también lo entiendo desde el valor y del que tienen y lo difícil que es reconocer ese valor. Pienso mucho en un ejemplo muy práctico cuando estábamos haciendo el levantamiento de archivos y de otras formas de archivo aparte del no convencional. La gente por lo general siempre piensa en el archivo como este objeto, ¿no? No piensa en su cuerpo como un archivo, como este cuerpo repositorio, este cuerpo que está atravesado por esta historicidad de estos momentos. Y tenemos el caso muy concreto de una compa que estuvo en los sucesos en Cuenca, en el Bar Abanicos, que es acá en el Ecuador, donde donde es un gran momento de la historia en el que empieza mucho el trabajo en torno a la despenalización de la homosexualidad aquí en el Ecuador.
Y cuando estábamos haciendo esto, justo un compañero escribe y me dice, Gladys se nos murió. Y nos quedamos sin conocer de ella, de la primera fuente, los sucesos que habían conocido en este bar. Por suerte había como otros colectivos que habían trabajado, tenían un acercamiento, tenían ese reconocimiento, pero eso nos hizo reflexionar muchísimo. No sé si decirlo un mea culpa a nosotros como comunidad, que no, a veces no entendemos del valor de ese patrimonio precisamente porque lo pensamos mucho solo desde el objeto, y por ejemplo en el caso de la sonoridad nos parece algo que tal vez posiblemente lo damos por sentado o lo vemos como tan característico particular como decir una lengua en la Amazonía para nosotras, una música, qué sé yo, porque siempre como que lo exotizamos, creo que a veces también, ¿no? Pero se nos olvida que a veces esta cotidianidad, este día a día, este crecer, este nutrirse, es la raíz para muchos y muchas otras. Entonces, como les decía en el caso de esta compra, decíamos, ¿qué pasa si perdemos eso? O sea, ¿dónde nos quedamos sin esas historias y en esas narraciones de quienes estuvieron dentro de nuestra comunidad, ¿no? Y tiene creo que algo particular, porque pienso en los objetos que son como estos repositorios, pero como lo que decía hace un momento, ¿no? El objeto, la cinta, el cassette, porque a veces, que es algo que pasa mucho en la lógica de los museos, tiene más peso el objeto que el repositorio que significa, que nos decía mucho una compañera justamente en Colombia. Bueno, ella era de Brasil, pero estábamos en encuentros en Colombia, y afianzaba, ¿no? Cómo mucho tendemos a pensar en estos objetos y no en lo que están transmitiendo estos repositorios, ¿no? Y bueno, también siento que, para cerrar un poquito la idea, que estos patrimonios sonoros tienen esta capacidad de transformar y construir las realidades, ¿no? Nos permiten no perder el piso, no perder ese horizonte cuando nos escuchamos entre nosotros mismos. Y siento que son unos patrimonios vivos que están interactuando. Cuando me pienso mucho en el patrimonio sonoro, pienso mucho en este patrimonio vivo que interactúa constantemente. Me lo pienso mucho muy de cerca, ¿no? Sí, me imagino las grabaciones y las cintas de posiblemente gente que ya no está, etcétera. No posiblemente, de gente que definitivamente ya no está. Pero en cambio para mí el patrimonio sonoro, no sé por qué, lo siento con esta cercanía, con esta necesidad de poder rescatar lo que aún está presente. Creo que es como una necesidad, hablando como comunidades diversas, de qué pasa cuando no se ha hecho ese repositorio, qué pasa cuando no se ha preservado ese patrimonio. O sea, desde dónde se empieza cuando por lo general hay muchos grupos históricos que no tuvieron la oportunidad de valorizar o identificar o armar ese patrimonio. Entonces, también me lo pienso mucho desde esa problemática, ¿no? Desde qué pasa con comunidades que no tuvieron la oportunidad o que su patrimonio fue saqueado, fue continuamente desmembrado o desarticulado. Eso también a veces me lo pienso mucho, y por eso creo que lo pienso tanto como este patrimonio vivo que está ahí interactuando. Qué bonitas tus palabras, Gladys, cuando decías que el patrimonio sonoro nos ayuda a sostener la vida. Bueno, muchas gracias. Como les comentaba, otra de nuestras invitadas es Mayra Esteves. Ella nos ha mandado su participación en video y quisiéramos compartirla en este momento su aporte en torno a esta pregunta. Buenas tardes. Primero, yo creo que para pensar la noción de patrimonio, sí tenemos que ubicarnos geopolítica y geoestratégicamente respecto al sonido, ¿no? Nosotros tenemos que pensar necesariamente en el 1492 para pensar en lo sonoro y en su posible fruto patrimonial. El 1492 de manera planetaria, con la conquista y colonización de la llamada América, va
también situando lo que yo he denominado el régimen colonial de la sonoridad, que tiene su base en el uso e instrumentalización de las tecnologías de la destrucción, que claramente van a ir modificando los espacios sonoros en los que los habitantes de este continente convivían, sin que por ello esto les deje en una absoluta, digamos, como ingenuidad de que no pasaban aquí conflictos. Habían unos conflictos, habían unos dilemas, pero que se van reforzando y que van efectivamente desentrañando los tejidos existentes, ¿no? Desentrañándoles de maneras muy distintas y con tomas de posiciones. Entonces, para mí pensar en el patrimonio sonoro sí es pensar en aquello, porque resulta que 529 años después tenemos una cantidad de ruidosidades, ¿no? De las cuales hemos sido capaces nosotros de generar como humanidad y que efectivamente tienen unos momentos muy difíciles de soportar, que van yendo de adelante para atrás desde los últimos bombardeos que está haciendo Israel con Palestina, ¿no es cierto? En donde tienes ahí unos efectos sónicos muy fuertes, impactantes, que psicológicamente afectan a las personas que reciben esos impactos, hasta la muerte. Si nos situamos desde allí, todas estas actividades han sido generadas por un tipo de humanidad que yo las denomino antropocentrismos no restrictivos amenazantes. Entonces es muy complicado, por ejemplo, hablar de conceptos de paisaje sonoro, por ejemplo, o conceptos de archivo, sin tomar en cuenta como estas tensiones que existen, en donde el sonido se ve efectivamente convirtiendo como un régimen dominante dentro de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, a tu pregunta yo podría decir, existen estas posibilidades, pero que estas posibilidades existan no deben estar por fuera de estas reflexiones necesarias que nos ubican como continente en un lugar problemático, ¿no? El sonido te propicia estas reflexiones epistemológicas precisamente porque siempre es una dimensión de lo económico, de lo político, de lo sociocultural, de lo ambiental, ¿no? Entonces es como esa dimensión, al igual que como las imágenes tienen como ese poder de traducir o de ser como la síntesis de los malestares, de los procesos humanos, el sonido tiene ese mismo poder. Pero yo creo que efectivamente quienes deberían ser los depositarios de este uso y quienes deberían mantener vivo el archivo sonoro sí son las diferentes ciudadanías desde sus diferentes agendas, ¿no? Y desde sus diferentes agencias, porque es una forma de narrar su vida cotidiana. Bueno, creo que con ese aporte también de Mayra y con los suyos hemos puesto sobre la mesa en la primera pregunta ya unos temas trascendentales, importantísimos. Así que vamos a continuar con la segunda pregunta y ahora vamos a empezar con Tito. La segunda pregunta, el segundo tema del que queremos hablar. Una vez que ya reflexionamos un poco sobre los patrimonios sonoros, queremos preguntarte también desde tu experiencia, ¿qué posibilidades encuentras tú en los patrimonios sonoros latinoamericanos? Si es que estos patrimonios pueden ser, o el uso de estos patrimonios puede ser una forma de resistencia a hegemonías culturales, de hegemonías sonoras, y si es que los patrimonios comunitarios pueden tener ese rol de resistencia a lo hegemónico. Bueno, es una pregunta compleja, difícil de contestar y tal vez no aspiraría a responderla ahora, pero bueno, aportaría un par de ideas al respecto, ¿no? Para que se vaya construyendo aquí en la discusión, en la mesa.
A ver, ¿desde dónde lo podemos tomar? Es que se puede tomar desde varios lados. Podría ser desde aquí. Yo creo que no tiene tanto tiempo, como ya un poco creo que quedaba un poco intuido por lo que comentaba Mayra, no tiene tanto tiempo que lo sonoro se ha entendido y se ha estudiado justo con toda esta característica social y toda esta característica política en la que lo sonoro se vuelve una manifestación sintomática de todas las redes y todas las retículas de poder que atraviesan una sociedad, ¿no? Pero es cierto que ya desde, pues prácticamente desde el advenimiento de los llamados estudios sonoros, de los cuales, por ejemplo, la querida y colega Mayra, pues ha sido una ha sido una de las pioneras en América Latina, pues justamente han empezado a emerger estas discusiones sobre, pues sí, las potencias políticas de lo sonoro, ¿no? Creo que hoy en día, dentro del campo de los estudios sonoros, es un tema que ha cobrado relevancia porque uno lo nota en las publicaciones que están emergiendo, ¿no? Y creo que ahí, pues, dependiendo de los puntos de vista, se puede ver de diferentes maneras. Creo que hay cierta coincidencia en asumir que lo sonoro puede entenderse como dentro de un campo discursivo, y entendiéndolo dentro de un campo discursivo, pues como formas de enunciación, y estas formas de enunciación, pues son formas de subjetividad. En ese sentido, es muy interesante, por ahí yo creo que va a ir mi aportación. Es muy interesante cómo la propia comunidad aural, de la cual hablaba yo un momento antes, puede hacer conciencia o no de cómo está formando su propia discursividad sonora, sus propios campos de enunciación sonora. De repente, en el análisis, se puede descubrir que lo que se creía propio en realidad viene importado, y no solo importado, sino que también viene justo atravesado con un gesto de poder, ¿no? Y bueno, basta consultar los maravillosos textos de Ana María Ochoa, por ejemplo, como para ella lo pinta, ¿no? En el caso de Colombia, cómo estos juegos y estas tradiciones discursivas sonoras, ¿no? Confluyen en una sociedad y generan esta tensión en donde pues hay un campo de lo dominante o de lo canónico que implica el escuchar de una manera y el sonar de una manera, y muy posiblemente o normalmente unos contracampos desde donde se están articulando estas resistencias sonoras, ¿no? Y también aurales, porque la resistencia no solo puede ser en producir el sonido, sino en decidir qué es lo que escucho y cómo lo escucho, ¿correcto? Entonces, vaya, ahí es un campo muy interesante. Yo creo que para entrar ahí de manera más concreta, no tan teórica, siempre tendremos que voltear directamente a esas comunidades, y dentro de las comunidades a las personas, y que las personas, o sea, nosotros mismos nos cuestionemos qué oímos y por qué lo oímos, y qué sonidos producimos y por qué los producimos. Ahí encontraremos lo que yo en mi estudio he llamado toda una sedimentación, una estratigrafía en la que se revela ese dispositivo de auralidad, ese dispositivo que justamente son todos esos órdenes de enunciación que nos han llevado a producir una cierta forma de discurso sonoro. Entonces, pues ya para concluir, porque pues esto puede ser muy largo, simplemente decir que yo creo que sí se pueden estructurar campos de resistencia, pasan por la conciencia, y a veces no. También a veces puede ser que simplemente los campos simplemente resisten porque hablan de diferencias, ¿no? Por ejemplo, eso se nota muy claramente en el problema del ruido, hablando de los ruidos, ¿no? El problema del ruido siempre tiene una dimensión, tiene varias dimensiones, pero tiene una dimensión que es una dimensión de poder.
es una dimensión en la que quién puede emitir los ruidos o los sonidos y de qué manera, y quién los califica como ruidos o como sonidos, ¿no? Entonces, hay que ir siempre también a los casos particulares para entender, ¿no? Por ejemplo, la emergencia de ciertas músicas que emergen también en respuesta a otros discursos que están homogeneizando el paisaje sonoro, el paisaje musical, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reggaetón, pues por una parte se puede ver como una práctica de resistencia, pero por otra parte el sistema lo asume y entonces se vuelve el discurso hegemónico, y entonces, ¿dónde queda parado el campo en el que eso habla de las subjetividades a las que refiere? Al final yo me inclino más por pensar que las subjetividades, las personas, los cuerpos, como decía, en los que se hace, resuena y hace eco el sonido, en esos cuerpos hay que atender a esa escucha para poder percibir si resisten o están también siendo, pues, doblegados por algún tipo de poder o de hegemonía. Wow, gracias, Tito. Creo que de verdad esto se está construyendo de una forma riquísima que ni nos podíamos imaginar. Quiero dar paso a Gladys para contestar la misma pregunta y después continuaremos con Mayra y Alma. Gracias, amiga. Sí, me quedó mucho sonando lo que dice Francisco en el decidir el qué y el cómo. Y me queda sonando porque me cuestiono mucho, bueno, lo que nos cuestionamos todos, si de verdad nosotros podemos decidir, ¿no? Hablando en esta cuestión hegemónica, si la ilusión de decidir es eso, es una ilusión, o de verdad sí tenemos una capacidad de decidir. Y me quedó sonando mucho eso por lo que voy a decir, ¿no? A mí me causa mucho conflicto la palabra resistir, porque siento que el resistir es una cosa, no sé si decirlo neutra, pero sí siento que es una cosa que se estanca, es una cosa que se queda. Siempre se piensa en el ruido, en la periferia, en lo diferente, en lo diverso, como una posibilidad de resistir. Y lo que me pregunto mucho es, ¿qué buscamos con la resistencia? ¿Buscamos quedarnos resistiendo toda la vida? ¿Buscamos hegemonizarnos? Que nuestro discurso resistente se convierta en el discurso hegemónico, como también lo decía Francisco, o buscamos coexistir con el discurso hegemónico. Y además también me cuestiono mucho el tema de la resistencia, porque hablo de un caso muy particular nuestro como comunidades del LGBTI. Yo a veces siento que no estamos en resistencia, nosotros estamos en un avance. O sea, nosotros ya hace rato, bueno, tal vez idealizando mucho también y exagerando, pero nosotros hace rato ya deconstruimos gran parte de las comunidades, ya deconstruimos nuestros cuerpos, deconstruimos el género, desconstruimos los roles, y más bien es el discurso hegemónico el que no ha podido deconstruirse y el que está estancado ahí, mientras nosotros hace rato ya pasamos de ese debate y ya ni siquiera nos lo cuestionamos, obvio haciendo una generalidad, no estoy diciendo todo. Entonces, por eso a veces me causa conflicto un poco el tema de la palabra de resistir, porque yo al menos siento que comunidades diversas no estamos en resistencia, o si estamos en resistencia también estamos en avance. Me imagino como estos dos ejércitos, ¿no? El discurso hegemónico aquí como este ejército y el discurso diverso acá como este otro ejército, pero siento que en este otro ejército hay como un pelotón que le dio la vuelta y está avanzando hacia la montaña, hacia el otro espacio. Entonces, por eso me causa un poquito de conflicto el resistir, y me pregunto mucho ¿para qué resistir? ¿Por qué seguimos resistiendo? Y siento que no es así, siento que nosotros estamos avanzando o preguntarnos más bien hacia dónde queremos avanzar, ¿no? Pienso que es como más bien un tiempo ya en el que estamos combatiendo, no estamos resistiendo, estamos combatiendo, estamos avanzando, estamos ganando, es el pelotón de avanzada para mí. Y sí, por eso siento que sí, pues sí, es una posibilidad de
de resistir a la cultura hegemónica, pero pienso que va más allá. Ya no pienso que es un tema de resistir por resistir. Pienso que es un tiempo muy importante para preguntarnos ¿para qué estamos resistiendo? ¿Estamos resistiendo para nosotros ser el patrimonio hegemónico o estamos resistiendo, para coexistir o quién sabe otras posibilidades? Pero más bien yo me preguntaría desde ahí, ¿no? El patrimonio sonoro resiste, pero ¿para qué? Ajá, ¿cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde estamos apuntando con esos patrimonios sonoros ahorita comunitarios? Muy bien, Gladys, muchas gracias. Tito nos ha invitado a preguntarnos sobre la voracidad también un poco, Gladys a preguntarnos sobre las resistencias como tal, y Mayra en su próximo video nos va a invitar a preguntarnos también algunas cosas. Entonces vamos a ver el aporte de Mayra a esta pregunta. Viviendo en unos ambientes altamente contaminantes y altamente contaminados, en donde el sonido, por supuesto, no está por fuera. Entonces, a mí lo que me parece es que primero deberíamos llamarnos la atención sobre, más que resistir o más que contestar de una manera así como antihegemónica o lo que sea, sino de qué manera nosotros, por ejemplo, los instrumentos de mercado nos han ido también configurando como subjetividades de consumo de altos decibeles, y ver cómo no estamos por fuera de aquello. O sea, cada vez que pasa una manifestación, sea de izquierda, de derecha, del centro, colonial, no neocolonial, o lo que fuese, siempre causamos y generamos ruido. Es decir, a mí me parece que en unos momentos puede ser oportuno, pero en otros puede ser muy inoportuno para las demás especies. No olvidemos que en este momento, de manera muy fuerte, está vinculada la producción de ruido con los capitalismos globales, ¿no? El texto que yo escribí, Suena el capitalismo en el corazón de la selva, trata de estos dilemas. Entonces yo lo que creo es que desde la sonoridad sí podemos activar nuevas formas y nuevas prácticas en términos de un tipo de restricción respecto a cuántos decibeles somos capaces de no generar. Es decir, como frente a una ausencia de política pública, estatal, que no te regula el problema de la contaminación sonora, cómo empezamos a hacer unas acciones para desde el sonido no causar polución sonora. En ese sentido, a mí me parece que sí habría que replantearse el mismo oficio, replantearse las mismas estrategias, que tenemos el momento en que hacemos nosotros cualquier tipo de producción sonora. Entonces yo creo que estos dilemas más bien son a los que debemos empezar a dar una respuesta colectiva, porque no es individual, ¿no? Es una respuesta colectiva, articulada, y que genere desde lo sonoro como reflexiones profundas para saber que el exceso de ruido te mata. Entonces, por supuesto que desde el sonido nosotros podemos dar unas respuestas o al menos abonar para unas formas más poliédricas de poder enfrentar el problema de las contaminaciones. Bueno, bueno, Mayra ahora ha puesto también sobre la mesa el tema de la producción sonora. Alma, tienes la tarea de cerrar esta pregunta con tus aportes desde tu gran experiencia con comunidades también. Sí, escuchando, yo decía, bueno, voy a hablar de lo que trabajamos, de lo cotidiano con los grupos. Ya en la presentación decía, mi trabajo o nuestro trabajo de la organización en la que pertenezco y en la que tenemos un equipo de 20 personas por lo largo y ancho del país. Siempre son con radios, repito, radios populares, comunitarias, indígenas, con radios escolares, ¿no?
Colombia tiene la posibilidad, o tenemos prendidas 675 radios comunitarias y todavía nos falta por municipio, o sea, una por municipio, entonces nos falta todavía por pueblo, todavía falta muchos por instalar. Y entonces con la pregunta, voy a hablar de esto, o sea, con la pregunta, ¿crees que las sonoridades en América Latina han generado y pueden generar, o sea, han generado? Voy a responder un poquito como qué ha pasado y cómo se está viendo hoy día, Yo sí creo que ha sido un gran aporte. Vuelvo, y ya también Mayra notaba, bueno, hace 30 años cuando se conmemoraba los 500 años, recuerdo que se conformó un grupo de producción de diferentes países. Estoy hablando en este caso de ALER, y se hicieron las producciones retomando la obra de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Después entonces hay una producción de los 500 engaños, Noticias de Última Ira. Eso creó una, bueno, en ese tiempo se decía una concientización, hoy se dice concienciación, bueno, una sensibilidad y una reacción, o sea, había que hacerse sentir, había que hacer claro una posición y una resistencia de unos 500 años y creo que eso ha marcado y sigue marcando, porque hasta el día de hoy, como la gente ha tomado un protagonismo y ni decir cómo los pueblos y las comunidades, y entre las comunidades indígenas, están luchando, siguen luchando, las que todavía no tienen por una frecuencia, y cuando estamos diciendo una frecuencia y cuando estamos hablando de radio, no estamos hablando solo de música, ya la música, las canciones propias, esas narrativas sonoras recreadas con ese paisaje sonoro, recreadas de la cotidianidad, van marcando y están marcando. También en estos días de un pueblo que nunca ha tenido la posibilidad de tener una emisora, pero que sabe que tal comunidad la tiene, ¿no? Y que la quieren para recuperar porque han ido perdiendo la lengua. Y entonces también la promoción de danzas, de la música. Creo que esto es más que evidente de la forma en cómo hoy día se sigue generando una nueva resistencia. Y me digan ahorita con el conflicto que estamos viviendo en Colombia, acá en un sector ya se llama, el intercambiador ahí de bus se llama Puerto Resistencia, y en Cali también se llama Puerto Resistencia, ¿no? Bueno, pero estábamos diciendo que ha habido y que si hoy día tiene el sentido, qué sé yo, ¿no? Recuerdo cuando ayer circulaban cassettes, ¿no? Con canciones que no eran comerciales, que eran producidas por las mismas comunidades. Hoy día es esas memorias y ese intercambio a través de las redes. Pero también tenemos experiencias con lo que han sido los burrófonos, ¿no? En lugares donde no hay, no llegan las señales con el uso del espectro radioeléctrico. O sea, burros adecuados con sonoridad, donde se paraban en una esquina para dar las informaciones, pero también para producir unos contenidos propios desde la misma comunidad. Esto es una resistencia, este es un sobrevivir en algo que quiere, desconocer esa diversidad, esas posibilidades.
somos culturas orales, somos culturas musicales, somos culturas en donde se nos viene muy bien este intercambio, ese aflorarte de inquietudes, pero también de dolores y de reclamos, hasta hace muy poco y todavía eso, pero después la música toma otro, pero las historias sonoras del narcotráfico o de los raspachines. En Colombia, raspachín es el chico o son las personas que raspan, recogen la coca, ¿no? O a través de los carritos, que son los adolescentes que distribuyen en los barrios el tráfico, el microtráfico de droga. Todo esto es expresado a través de canciones, ¿no? Que suenan en determinadas cantinas, en determinados barrios, son interpretados modernamente, sí, por ahí lo citaba en compañía de tener con el reggaetón, ¿no? Pero toda estas vidas son y estas vivencias son expresadas musical, sonoramente, pero a través también de los chistes, de la narrativa, de esas poesías, de esas letras, que hoy día le van colocando ya imagen. Entonces es más fácil coger el teléfono, entonces ya esa oralidad tiene también un rostro o una interpretación dramática y creo que todas estas producciones que son alternativas, que son alterativas, en donde, como bien lo citaba la Escuela Latinoamericana de Comunicación, donde hoy día nosotros somos y la comunidad empieza a ser y es ya prosumidores. Entonces, sin duda alguna, creo que ha sido uno de los aportes grandes, la radio, sus narrativas en esa resistencia de cultura hegemónica, pero también de todo esto que se está dando hoy día. Gracias, Alma. Qué conmovedor escucharte hablar así de las experiencias de Latinoamérica, de las radios comunitarias. Me lleva mucho a las radios comunitarias de Ecuador, de Bolivia, de Perú, tantas experiencias tan valiosas, ¿no? Bueno, a continuación, y para no alargarnos mucho más tampoco porque no queremos abusar de su tiempo, vamos a dar paso a la tercera pregunta. Tenemos unas pocas preguntas del público también, de la gente que nos está viendo en las redes sociales. Y también quisiéramos no dejarlas sin contestar. La tercera y última pregunta, vamos a empezar esta vez con Gladys, por favor. Queremos que nos cuentes si es que ya hemos hablado mucho de los patrimonios sonoros, de la producción de sonidos. Ahora queremos, por favor, conversar sobre la escucha. ¿Tú crees que la escucha puede tener incidencia en las sociedades, en las comunidades y en sus procesos? Sí, pero es del tipo de escucha. Cuando trabajaba en una organización acá, lo primerito que aprendíamos es, no basta escuchar. Era un tema de como estos primeros auxilios emocionales cuando trabajábamos con comunidades que estaban siendo afectadas por temas de violencia, etc. Entonces nos decían, no basta con el tema de escuchar, sino que tiene que ser una escucha activa, una escucha que moviliza, porque en algo estábamos leyendo del guión y decía como un tema de una escucha atenta. Sí, la gente puede estar como muy atenta, escuchando, ¿no? Pero cuando uno tiene una escucha activa, se conecta con la otra, se conecta con el otro, le permite hacer suyo lo que al parecer sería ajeno, ¿no? Entonces, y esto a su vez, siento yo que dinamiza y moviliza a que actuemos, a que avancemos. Y eso a un nivel, no sé si decirlo intergeneracional, y no sé cuál sería la palabra correcta, intertemporal, permite que entendamos esas luchas sociales.
cuando esta escucha está interrumpida, cuando esta escucha se corta, se fragmenta, es más complejo entender las luchas sociales. Y por eso pienso mucho en el tema de memoria, como este espacio que me dio la oportunidad de conocerlo en Cali, allá en Colombia. Cuando se tiene y se piensa, y se lo tiene hasta como política pública, los temas de memoria, en el que entran todos estos temas de patrimonio, la oralidad, etcétera, se tiene, creo yo, una conciencia de esta lucha social. Si no, pienso que en el tiempo se vuelven solo como luchas externas, se vuelven solo como algo que sucedió, algo que ya no está, algo de los otros, que incluso podríamos ser del mismo grupo social, pero, o comunitario, pero siempre es como que lo vemos del otro, ¿no? Entonces, para mí, es más bien como este tipo de escucha, este tipo de escucha que nos lo decían, esta escucha activa, esta escucha que moviliza, la que conecta, la que puede tener incidencia en esas luchas sociales. Porque si no, en el otro caso, se convierte solo como en dos fuentes de ahí, dos emisoras, que no hay un punto de convergencia, no hay donde se puedan conectar, y se terminan dispersando, y no terminan haciendo eco, chocando, conflictuando, transformando. Entonces, pienso que hay que ser como también, hablando desde las luchas sociales, también a veces es como estratégico. ¿Cómo se elabora esa escucha? ¿Cómo se la aborda? En el más amplio sentido de lo que es escuchar, ¿no? Entonces, más bien, eso pienso yo, que es esta escucha activa, lo que es lo importante para poder generar incidencia en las luchas sociales. Excelente, Gledys, muchísimas gracias. A continuación, quisiéramos invitar a Tito a responder esta pregunta, continuar con Tito. Tú ya hablaste un poco sobre las escuchas, sobre la voracidad, sobre la decisión de escuchar lo que queremos escuchar, pero además en el museo Exteresa, ustedes tuvieron una experiencia muy chévere sobre una exposición a partir de la escucha. Tito, ¿qué nos puedes contar? No solo de la exposición, sino de tu experiencia. ¿Crees que la escucha puede ser una incidencia y cuál es? Bueno, yo creo que todo comienza a partir de escuchar. O sea, todo, es decir, todo el contacto, toda la comunicación, y hay diferentes maneras de escuchar, como ya bien mencionaba Gledys. Incluso hay escuchas que son escuchas, por ejemplo, no cocleares, ¿no? Para las personas que están no en la facultad de poder oír como se oye a través de los oídos, ¿no? Y se escucha a través de la vibración, se siente. A final de cuentas, la escucha es una suerte de tacto, porque estamos siendo tocados por las vibraciones. Y entonces, pues sí, la incidencia es alta, pero también, pues, vivimos en un mundo en el que las emisiones sonoras, como ya lo decía un poco Mayra más atrás, son tan amplias y tan vastas y tan diversas que a veces producen todo el efecto totalmente contrario, ¿no? Es decir, como diría Murray Schafer, se generan paredes sónicas en donde a partir de esta necesidad de producir el sonido y de expresarse y de querer hacer un sonido que para quererse oír, hacerse oír, debe de predominar por el sonido de los demás, y entonces lo que hacemos es hablar más fuerte, por así decirlo, emitir con mayor fuerza, pero piénsense no solo en fuerza de emisión de volumen sonoro, sino de poder de propagación, o sea, esta necesidad que tenemos todo el tiempo de decir, ¿no? Yo lo que diría es que en un sentido, digamos, más zen, pareciera que es más fácil simplemente sentarse de manera pasiva a escuchar que producir activamente sonidos, pero en realidad escuchar, como decía muy bien Gledys, activamente es lo más difícil que hay, porque simplemente mencionaré esta idea y ahora les cuento sobre esta exposición. Como diría Gadamer, creo que se lo podemos vincular con la hermenéutica de Gadamer, este filósofo que decía que para poder entender a los otros, a lesotres,
necesitábamos o necesitamos minar un poco de nosotros mismos, o sea, de nuestro yo. Nuestro yo tiene que ser minado, tiene que ser afectado, tiene que ser violentado un poco para dar espacio a la escucha de lesotres. Y ese minar, ese autoinfligirnos, ¿no? La posibilidad de entrada del otro, pues es también una especie de ejercicio que a final de cuentas es el que nos puede colocar en una verdadera comunicación, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando y diré que no solo a nivel de los individuos, pero sino también de las organizaciones y de las instituciones, ¿no? Hablando de la gestión de los museos, porque pues también, en mi caso, como representante de Museo Exteresa Arte Actual de México, y que agradecemos muchísimo la invitación, aprovecho para decir, ya que es mi última participación, cómo las propias organizaciones y las instituciones, por ejemplo, museísticas, están atentas para escuchar eso que está ocurriendo y esas energías y poderles dar, poder entrar en un diálogo, ¿no? Ahí yo creo que hay un concepto muy importante que es el de la resonancia, que sin entrar a mucho detalle en lo que es, su propio nombre lo explica, es muy elocuente. Resonancia, resonar, volver a sonar. Resonar es hacer sonar de nuevo el sonido de los otros adentro de mí. Eso es escuchar. Escuchar es resonar el sonido de los otros adentro de mí. Resonar, y eso es lo que nos lleva también a razonar, es decir, a encontrar un raciocinio, una racionalidad comunicativa, quizá hablando ya más habermasianamente, ¿no? Que nos puede poner en un plano de entendimiento y de empatía, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Exteresa fue muy bonito poder alojar esta exposición que llevaba por nombre Escuchar es voluntad. Una exposición de Israel Martínez, un artista sonoro, que también está muy preocupado por este tema de cómo el sonido puede ser una agencia política, pero no solo el sonido, sino la escucha, o sea, la escucha como el agente, ¿no? Entonces, en este caso, de repente hasta me gustaría, no sé si yo pueda compartir pantalla aquí, me gustaría mostrarles una foto, por ejemplo, de una de las piezas. ¿Será que si le aprieto aquí compartir se pueda? La tengo aquí, no me tardaría. Sí, creo que sí. Controles, pues mira, podemos... Mira, es un segundito. Dice share screen aquí y ya me dice qué ventana y es esta, miren. No, es esta de aquí. Dice, bueno, a ver si la pueden ver, me dicen si la ven. Aquí se va a abrir. ¿Sí la pueden ver? ¿O no? Ahí ya la deberían de ver. No la estamos viendo, pero a lo mejor... Ok, bueno. Bueno, no sé si lo estoy sabiendo hacer bien, porque supuestamente aquí tengo el programa. Ya vi cuál es, ya. Perdón, disculpen, no me tardo nada más. Ya, solo es una imagen, pero creo que es bonita. A ver, miren. Entonces, es esta. Aquí está, miren. ¿La pueden ver ahora sí, verdad? ¿O no? Sí, ahora la vemos. Sí, una de las piezas de esta exposición era esta manta que estaba colocada en la fachada del Exteresa. Esta es la fachada del Exteresa, un hermoso exconvento del siglo XVII. Y entonces fíjense que ahorita la frase, y era justo utilizando esta técnica que viene más bien como de las manifestaciones políticas, ¿no? Israel Martínez intentaba como plantear esta consigna o este manifiesto resumido en la palabra escuchar es voluntad, ¿no? Que bueno, se puede interpretar de muchas maneras y si les interesa, pues editamos un cuadernillo con textos al respecto, que también luego les podemos compartir el link si quieren ahí después en la transmisión. Pero tenía que ver con este gesto de que la escucha, si bien, y se conecta mucho con lo que decía Gladys, y con esto termino, si la escucha es algo que aparentemente es algo pasivo porque habla de un receptor, en realidad es siempre esta acción volitiva en donde se expresa una voluntad, no solo de querer escuchar a las otras, a los otros, sino de asumir que eso es
propia voluntad de entrar en un lugar de operación y en generar unas nuevas formas de agencia, ¿no? Para nosotros era lindo tener este manifiesto fuera del edificio porque cualquiera que pasaba, aunque no entrara al museo, lo podía ver y nos parecía interesante que se pudieran preguntar qué significa esto de escuchar es voluntad, ¿no? Entonces, bueno, con esto voy a detenerme porque podríamos estar hablando mucho tiempo de eso, pero tiene que ver, creo que con esto se manifiesta cómo incide la escucha desde estas posibilidades y posiciones. Muchísimas gracias, Tito, qué bonito. Y sí, te agradeceríamos mucho si nos dejas el link después ahí en la transmisión, lo podemos poner. Qué bonito escucharte, qué aporte tan importante, hablar de la resonancia también y de la escucha como voluntad. Creo que otra vez se nos generan muchas más preguntas ahí y también tenemos preguntas del público relacionadas a eso, pero vamos a continuar con Alma para que nos cuente también un poco sobre las resonancias desde lo comunitario. Estoy recordando uno de los lugares en donde se vivió muy fuertemente el conflicto, el Urabá, en un lugar que se llama San José de Apartadó. Hubo una masacre, mataron a todos los líderes de esta pequeña comunidad. Estaban jugando billar. Los tiros, la música alta del lugar del billar se prestó para confusión, pero además ya escuchar tiros era perderse todo el mundo. Y el grupo de jóvenes comunicadores, cuando fuimos a trabajar con la comunidad, ellos decían, queremos contar, queremos narrar esta historia, pero queremos prestar las voces porque nos ponemos o nos volvemos objetivo militar. Y se empezó a trabajar, a recoger con los mismos jóvenes cómo se iba a trabajar esa narrativa, ese discurso sonoro. Y dentro de esto, uno de los personajes que iba a hacer la narración era la bicicleta que estaba al frente. Y esa bicicleta, al ser personificada, es la que cuenta el vallenato que estaba sonando cuando llegaron los hombres armados. Cuenta qué sucedió, cuáles fueron las sombras, por dónde vio. Y después de estas grabaciones, se escuchaban en comunidad y iban agregando. Yo sentí esto, yo escuché, yo vi esto, yo sentí esto. Bueno, entonces uno se estaba haciendo un ejercicio incluso del duelo. Otro se estaba haciendo un ejercicio de catarsis. Se estaba haciendo un ejercicio de piel, de dolor, gente que seguía, cuando escuchaba, seguía construyendo la historia, o salía otra historia más, porque de pronto uno decía, no, a mí me pasó con mi hijo, o yo viví eso cuando estaba allá en las bananeras, y salen otras narrativas y otros discursos. Esa escucha, que en este caso también, repito, en la Escuela Latinoamericana de Comunicación ya no hablamos de receptores. Mario Kaplún nos ayudó a pasar del concepto a perceptores y hoy día hablamos de prosumidores, o sea, que a la vez que consumimos, construimos contenidos, producimos y hay nuevas narrativas que contar. Esto lo que me hace es subrayar ese ejercicio de audioforos y audiodebates y esa apropiación colectiva del discurso y de la narrativa recreada con nuevas experiencias y trabajos. Sin duda alguna es un escenario pedagógico, sin duda alguna es un escenario de educomunicación, sin duda alguna es un escenario en donde se recrean. Y hoy con las nuevas gramáticas, repito, con las nuevas gramáticas que alimentan
y nuevas gramáticas mediáticas que alimentan esa riqueza y esa gramática sonora, nos lleva a muchas posibilidades, peleando incluso con esos discursos, qué sé yo, tan posesivos o tan dictatoriales que se tienen. Ayer nosotros trabajábamos y decíamos, si no podemos tener los medios, por lo menos podemos manejar y tener el concepto, el discurso, y podemos debatir ese discurso. Hoy se tienen los medios, hoy se tienen los móviles, hoy tenemos líderes y jóvenes, muy jóvenes, manejando los discursos en las redes, ¿no? Entonces, creo que es otra forma que tenemos que abordar y que tenemos que enriquecer todo nuestro trabajo comunicacional y obviamente un grande espacio y escenario para ustedes con esa misión tan hermosa que tienen en los museos. Y museos que no es solamente la recordación de ayer, sino que hoy día se viven y se recrean y bueno, lo dejaría ahí con esos 3 puntos. Ay, Alma, muchísimas gracias. Creo que nos quedó clarísima la incidencia de las escuchas en las comunidades, tanto afectivas, políticas, sociales, ¿no? Comunitarias. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a la intervención de Mayra, al video en torno a esta pregunta, y luego cerraríamos con unas 2 preguntas del público para, aunque podamos alargarnos, la verdad, tantísimo hablando de estos temas, pues vamos a manejarlo así. Con algunas preguntas tenemos bastantes, pero vamos a ver en las que alcancemos a contestar. Por favor, vamos a dar paso ahora a Mayra. Desde la perspectiva misma del patrimonio, yo creo que la escucha tiene que ver mucho con la circulación, ¿no? Es decir, tú escuchas aquello que circula. ¿De qué manera también buscamos unos circuitos en donde sea posible la circulación de sonoridades que sean asequibles para la gente y que puedan también moldear la escucha? Porque la escucha también es un acto de moldear, ¿no? Es un acto de moldear sensibilidades. Cuando yo te decía esta cuestión de que nosotros somos unos consumidores de altos decibeles, no es una cosa disparatada, es una cosa real. O sea, las tecnologías de gobierno del capitalismo nos han ido a nosotros situando, y hablo en términos de nosotros como humanidad, nos han ido situando como efectivamente unos sujetos en donde lo que yo llamo la colonialidad de la sonoridad se ha ido encarnando como biocolonialidad de la sonoridad. Entonces tú tienes, por ejemplo, dentro de un barrio, dentro de, digamos, de unos sitios en donde confluye mucha gente, y lo ves en nuestras ciudades, aquel almacén en donde te ponen a 110 decibeles insoportablemente los parlantes, y entonces te planan cualquier posibilidad de habla. Es como, si yo tengo la posibilidad de subir el volumen, yo tengo el poder. Entonces, ¿de qué manera proyectos como los de ustedes buscan unas nuevas formas también de generar circuitos de escucha? Y eso me parece que es un reto de pensar, ¿no? O sea, ¿por dónde estamos nosotros planeando que van a circular los patrimonios sonoros como una tercera vía para la escucha? Y cómo a partir de allí vamos moldeando. Entonces yo me imagino, por ejemplo, que allí entra muchísimo el factor pedagógico, las escuelas, entre los centros de estudio, entre los procesos de trabajo comunitario mismo. Me imagino yo haciendo como una suerte de ciclos de escucha de otras referencias sonoras, que no sea solamente esta de que en el barrio el vecino que tiene el parlante que puede subir a más decibeles te aplane la posibilidad de la heterogeneidad sonora, ¿no? Entonces dejas de escuchar absolutamente todo.
yo veo que ahí también pues hay muchísimo lugar y terreno para la gestión de la circulación de la sonoridad para poder establecer nuevas rutas de escucha en un mapa sonoro, ¿no? Que digamos es la ciudad, desde el barrio. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los 4. Quisiera dar paso a las preguntas de la gente que nos está mirando en Facebook, que nos está escuchando también. No sé si leemos las preguntas y la persona que se sienta más cómoda de contestar puede hacerlo, a lo mejor por las temáticas. Una pregunta que justamente se enlaza con lo que acabamos de hablar sobre la escucha es la siguiente. ¿Qué estrategias de escucha recomiendan ustedes para un proyecto que desea justamente explorar el ruido? No sé si, Tito, a lo mejor quisieras comentarnos algo. Bueno, habría que ver, ¿no? ¿Cuál es la aproximación que quiere hacer al ruido? Hay muchas maneras. Quizá pensando en las estrategias, pues bueno, una de las estrategias fundamentales que hizo del ruido justamente una vertiente del arte, o sea, el ruidismo, pues fue justamente un descentramiento de esos sonidos que por las convenciones y por las tradiciones aurales de este dispositivo de auralidad estaban nominados como sonidos eufónicos, es decir, los sonidos bellos, los sonidos buenos, ¿no? O sea, los sonidos que son los que deben de ser, ¿no? Por ejemplo, dentro de la tradición de la música, pues cada tradición forja su manera de entender lo que es el buen sonido, ¿no? Y de hecho, parte del arte de ser músico consiste en dominar eso dentro de una tradición. Y claro, parte también del trabajo del músico es en contrarrestar eso con propuestas que refresquen o que contravengan esa tradición. Y eso es lo que abre los discursos y las posibilidades sonoras, pues casi de manera infinita. En el caso del ruido, pues, simplemente diría que una de esas formas era de centrar ese eufonismo para encontrar en esos sonidos que se consideraban como malos sonidos, cacofonos, cacos en griego quiere decir malo, feo, desagradable, la cacofonía, encontrar que en ello había eufonía, ¿no? Y que en ello hay belleza, ¿no? Entonces, quien trabaja con el ruido, lo que hace todo el tiempo una estrategia de escucha es justamente decir, esto no necesariamente es ruido porque tú me estás diciendo que es ruido, pero no necesariamente es ruido. Y cuando yo me pongo en una actitud contemplativa y, como decíamos antes, de una escucha receptiva a lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo activa, como decía Gladys, puedes entender que cualquier cosa puede ser un buen sonido, porque incluso para algunas tendencias dentro del arte sonoro y la música, pues la belleza está en la escucha, la eufonía está en la escucha, no en el sonido per se. Entonces, esa creo que puede ser una estrategia, pero espero que a lo mejor ya está trabajado sobre el ruido y esto que dije, pues es una obviedad, ¿no? Pero creo que hablando de estrategias de escucha y conectándolo con lo que hemos estado hablando antes, esa es una posibilidad. Excelente, muchísimas gracias, Tito. Bueno, tendríamos que ver y compartir también todos esos proyectos alrededor del ruido y los sonidos. Qué lindo que se estén gestando en diferentes lugares. La siguiente pregunta, creo que va dedicada para Alma. Dice, es de Mauricio Montenegro y dice, cuando los recursos técnicos son limitados, ¿cómo se puede trabajar con las comunidades la sonoridad? Alma está sin micrófono, perdón. Bueno, nosotros, gracias por la pregunta. Nosotros y sobre todo cuando la gente está en la ciudad, estamos totalmente convencidos que todo el mundo tiene su mejor Wi-Fi, su mejor conectividad, etcétera, ¿no? Nosotros seguimos hablando, seguimos trabajando en el sentido de que es combinar
es esa articulación, es esa convergencia mediática. Entonces, no descuidar todas esas técnicas, toda esa dinámica, toda esa riqueza de los medios ancestrales. No hay que olvidar los medios analógicos y obviamente los digitales y virtuales. Entonces, cómo llegar a las comunidades, sin duda alguna, hay que, bueno, primero que no todas están en el mismo nivel, eso hay que ver, y qué tan cercanía está de conectividad o de recursos de señales hertzianas, ¿no? De la radio, ¿no? Entonces, ya lo dije, están los recursos ancestrales. El hecho de trabajar las sonoridades en las comunidades. Ahora, la pregunta es cómo captar el sonido. Entonces, la técnica, pues sin duda alguna, y por ahí está el folleto que sacó Radio Libres, en que dice, el smartphone, el mejor micrófono callejero. Unas buenas pilas recargables o llevar 2 y 3 y vamos para el trabajo en la selva. Entonces, esto es un comentario, pero para decir que es la convergencia mediática. No puedo llegar yo a una comunidad y no, ver qué es lo que tiene, qué es lo que hay, qué es lo que vamos a trabajar conjuntamente, que la gente se apropie. Primero, tiene una apropiación de lo suyo. Entonces, que la gente se apropie de una técnica y de una tecnología y nosotros ahí también apropiarnos de un lenguaje y de una forma de la expresividad sonora de las comunidades. De pronto luego dejo una dirección electrónica en donde pueden entrar en la página, ver cualquier cantidad de experiencias de lo que hemos estado trabajando y de lo que seguimos trabajando en las comunidades indígenas y amazónicas. Muchísimas gracias, Alma. Perdón, pero no solo las amazónicas, comunidades campesinas, ¿no? Y estamos hablando también de las comunidades afro. Tenemos lugares totalmente remotos, en donde la música, por ejemplo, en el Chocó, ese es el Pacífico, como ustedes nomás imagínense hacia Panamá, la música allí y las composiciones musicales eran con las hojas de los árboles, y dependiendo de la hoja hay una sonoridad diferente, y con eso se armaban los conjuntos, las orquestas, la narrativa. Entonces, bueno, yo creo que el mismo lugar te va enseñando y la misma comunidad te va enseñando cómo. Ahí nomás es el registro. Entonces, ¿qué llevas tú para registrar esto? Súper bien, muchísimas gracias, de verdad, Alma. Si quieres nos puedes pasar el link y también lo podemos publicar en la fanpage del proyecto o en los perfiles de Facebook. Sería muy lindo. Muchas gracias por esa generosidad. Con mucho gusto. La siguiente pregunta que tenemos 2 más, de hecho. Una que Tito ya le ha ido respondiendo un poco también en su intervención, pero si quieren Gladys, Tito, creo que pueden compartir desde sus experiencias sobre esta pregunta. Es de Daniela Carvajal y dice, ¿cuál es el rol de los museos en relación al patrimonio sonoro y las sonoridades comunitarias? Y salió de una así la pantalla. Yo creo que una cuestión muy importante es no solo el preservar ese patrimonio sonoro, sino también, como también lo mencionaba en algún momento, es cómo garantizamos que las personas puedan acceder a ese patrimonio. Porque a veces lo que pienso es una práctica en los museos, se piensa mucho con esta visión un poco retro de solo preservar, pero se les olvida garantizar la posibilidad de acceder a eso que están preservando. Entonces pienso que esa es como una de las grandes responsabilidades de los museos, ¿no? Entonces ahí están planes educativos, comunitarios, exhibiciones, etcétera. Y lo que lo decía también hace un momento, nuestra compañera, ¿cómo circula esto, ¿no? ¿Cómo logramos que esto se mueva? Es precisamente eso, garantizando el acceso a eso, garantizando que esto circule, para que no se transforme solo una especie de bóveda contenedor, que tampoco no está mal,
porque es muy importante eso, justo lo que estaba contando Alma. Si alguien está en ese momento de que los recursos técnicos están limitados, hay que hacer todo lo posible por al menos guardar y preservar, aunque sea el 1, 2, 3 testimonios, y luego vemos la forma de circularlo, porque en serio hay oralidades que están vivas. O sea, si se muere, se pierde, y perdimos esa oportunidad hasta esperar contar con todos los recursos técnicos para armar algo más grande. Pero pienso que ese es el rol de los museos. Muchísimas gracias, Gladys. Bueno, pues no sé si Tito quieres aportar algo sobre esto de los museos en tanto la sonoridad, o tal vez también conjuntamente con eso quieras contestarnos unos datitos de la siguiente pregunta, porque es más bien varias intervenciones de algunas personas que nos están preguntando dónde pueden encontrar ejemplos de patrimonios sonoros. Ok. Bueno, pues solo podría decir, digo, es un tema amplio, pero a ver, es interesante que en realidad los sonidos y los patrimonios sonoros tienen poco tiempo en los museos. No tiene tanto tiempo que empezaron a entrar a los museos como encontrar en los museos unos recintos en los cuales mostrarse, divulgarse, conservarse. Incluso hasta podríamos decir que el concepto tradicional de museo se ve cuestionado cuando, por ejemplo, lo sonoro entra, porque simplemente pues los museos se formaron con un sentido mucho más hacia lo objetual, ¿no? Y también, pues, hay que decirlo, también un poco como a sacralizar un poco la experiencia, o más bien sacralizar la experiencia artística en la objetualidad de las obras consagradas, que son las que forman parte de las colecciones. Y por supuesto que, bueno, todas ellas son valiosísimas, son en sí mismo justamente patrimonio cultural importantísimo, ¿no?, de la humanidad. Pero pues sí, es muy interesante para los museos cómo entran esas no materialidades, esas entidades vibratorias, efímeras, como son las sonoras, dentro de estos esquemas de contenido de los museos, ¿no? Entonces, pues evidentemente ahí cada instancia que le ha interesado acercarse al sonido ha desarrollado sus propias estrategias. Por ejemplo, en el caso de Exteresa, pues es un sitio que desde muy temprano en su formación, pues le dio por alojar, por ejemplo, los primeros festivales de arte sonoro en México, se realizaron en Exteresa, y con eso, de alguna manera, lo que hizo fue congregar a las comunidades que estaban trabajando en ese tema, a las comunidades artísticas. Entonces, en el caso de Exteresa, la respuesta a esto ha sido, creo que muy clara, en el sentido de que tiene que ver con producir la experiencia, o sea, ser un espacio en el que ocurran cosas, en el que todo el tiempo se estén presentando cosas, en el que la gente vaya a hacer una experiencia de escuchar. Pero paralelamente, y para completar lo que creo que muy bien apunta a Gladys, también no es solo como ponerlo y que ahí esté, sino el hecho de cómo volverlo accesible también tiene que ver con cómo dar las herramientas o las guías para que eso sea escuchado, y eso es un trabajo muy difícil, ¿no? Cuando yo estaba en la fonoteca poníamos, ¿no?, decíamos, vamos a hacer una sesión de escucha, y sacábamos unos materiales padrísimos, pero nadie iba, había que crear el público y había que crear la sensación de cómo y por qué tiene sentido ir a escuchar algo, ¿no? Eso también es una estrategia importante que hacer. Entonces, pues tratando de vincularlo a la pregunta que decías, que ya se me olvidó cuál es, pues digamos que, voy a concluir aquí, lo retoma alguien más. Yo creo que las posibilidades de agencia que pueden tener los museos son muy interesantes, pero al mismo tiempo cuestionan su propia identidad, ¿no?, museística, y esa transformación es muy bonita y es muy dinámica e interesante, y lo vemos cada día más museos que tienen ya un programa sonoro, inclusive museos más de corte más tradicional, ¿no? Y eso creo que es muy interesante y nos habla de esta transformación que se está viviendo en el campo actualmente.
Muchísimas gracias, Tito. Bueno, creo que vamos a ir cerrando por aquí. También no sin antes decirles a las personas que nos están siguiendo en Facebook y se están preguntando sobre los lugares o espacios para encontrar patrimonios sonoros, para acercarse a esto, a estas discusiones, que nos sigan tanto en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Vamos a tener muchísimos avances en torno a esto, no sé si avances como tal, pero sí muchísimas reflexiones y trabajo con comunidades. Vamos a también dejar las páginas web, los links de nuestros invitados de hoy. Y también eso, que estén atentos a los proyectos que se vienen. Tendremos laboratorios, talleres, algún material y sobre todo, pues reiterar la invitación a ustedes tres, 4 con Mayra, que también está ahí presente, virtualmente presente. Reiterar la invitación para seguir abriendo estos espacios. Ha sido un honor, ha sido muy enriquecedor conversar con ustedes hoy, escucharles y pues eso, les invitamos a seguirnos escuchando y ver si podemos resonar por ahí en Latinoamérica. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación y sí, seguro que sí, también me quedé con esa palabra, el resonar. Allá vamos, hacia allá vamos. Ganas de ir a México, a Colombia, a todas las comunidades de acá de Ecuador. Bienvenida. Muchas gracias, muy amable por esta oportunidad y bueno, ahí vamos entre todos aportando y enriqueciéndonos cada uno y creo que ese ir tejiendo es muy bueno para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos cerrar también agradeciendo a ICOM Latinoamérica, a ICOM Colombia, ICOM Ecuador, que son las asociaciones de ICOM que permiten que esto sea posible, que estos sueños y estos sonidos vayan generándose desde acá. Y a los museos también que están trabajando con esto. En Ecuador son el Museo Casa de Arte Precolombino del Alabado, la Fundación Museos de la Ciudad, y en Colombia también tenemos a nuestros compañeros educadores de museos, Alejandro, María Mónica, y todo el ICOM Colombia que está involucrado. Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando y escuchando. Y empezamos hoy con este proyecto, con es prácticamente el lanzamiento. Tenemos muchísimo ruido y muchísimos sonidos por hacer. Así que nos vemos. Muchas gracias. Thank you.